Hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor. En este momento nos disponemos para realizar este servicio de adoración y de proclamación de la palabra del Señor. Vamos a tener una oración y posteriormente vamos a proceder también a la adoración con el ministerio de alabanza. Oramos a Dios. Padre nuestro, queremos consagrar el corazón y la mente en un culto vivo a tu presencia. Queremos, Señor, adorarte, queremos concentrarnos en tu fortaleza, en tu fuerza, en tu grandeza, en tu misericordia. Señor amado, recuerda en tu corazón bueno nuestras necesidades, nuestras debilidades, y también, Señor, gracias cuando entregas fortalezas a nuestra vida. Gracias cuando nos animas a seguir, a continuar y a perseverar en este camino, Señor, que se ha trazado a través de la obra tuya en la cruz del Calvario, para salvarnos y redimirnos y ser tus hijos, Señor. Derrama tu bendición y tu gracia sobre cada uno de quienes están preparando su corazón para adorarte y alabarte, y también tu gracia y misericordia en las necesidades que son tan distintas y diferentes en cada uno de nosotros, pero que tú atiendes con amor eterno, Señor. Te adoramos, te alabamos en esta hora y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar inmediatamente a escuchar el ministerio de alabanza. Ellos están inspirados por el Espíritu para entregarnos la adoración al Señor. Y nosotros seguirles, por supuesto, en ese momento que ellos han preparado y han elaborado para que la gloria del Señor sea exaltada. Yeah.
La palabra del Señor. Tenemos palabra del Señor para esta ocasión. Como todos los domingos se preparan estos cultos virtuales, y nuestros hermanos en la semana también preparan los estudios de la palabra. Una vez más entonces nos entregamos al estudio de la Escritura. Hay una consulta que antes de nada quiero hacer. ¿Con qué ejemplo podríamos mostrarle a las personas que Dios las ama a pesar de que ellas no quieren saber nada de Él? Hemos de buscar maneras, hemos de buscar fórmulas, estrategias bíblicas inspiradas por el Espíritu para seguir proclamando el Evangelio, por supuesto. Y en esta ocasión quisiera yo tomar el libro de Oseas y luego el libro de Romanos para decir que el amor eterno de Dios nos insta a proclamar el amor de Dios precisamente a los pecadores. Hay una búsqueda nuestra en Dios, en su palabra, para seguir pregonando su palabra y seguir adelante y haciendo conocido su nombre. Y las personas, ¿verdad?, necesitan reconocer, sobre todo los que ya conocemos al Señor, que el amor es un elemento central en la proclamación del Evangelio. Y necesitamos que siempre que tomemos la palabra no nos olvidemos de que ese amor de Dios es eterno y permanece para siempre, y ese amor de Dios eterno y que permanece para siempre operó en nuestra vida, nos salvó, nos redimió por amor, y queremos que siga ocurriendo lo mismo con todas las personas que quieran escuchar estos mensajes. En esta ocasión, a través de la Biblia, en este capítulo 11 del libro de Oseas, se nos revela un Dios que no se sustrae, no es indiferente, no se desinteresa por las situaciones que la humanidad está viviendo, sino está preocupado por el acontecer cotidiano de sus criaturas. ¿Y por qué Dios no es indiferente a las necesidades nuestras? Porque precisamente su base de relación con nosotros es el amor. Siempre anda Dios buscando al ser humano impulsado por amor. Por ese amor, porque Dios es amor, lo busca. Esa es la base. Esa es la esencia de Dios. Entonces, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a seguir pregonando y presentando este amor divino de Dios, que es un amor perdonador, restaurador, liberador, sanador, restaurador y muchas otras cosas que podríamos agregar. Vamos a mirar entonces en el libro de Oseas, capítulo 11, del versículo 1 al 12. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Un pasaje que nos sirve mirarlo en la manera en que Dios llama a este pueblo. Primero, elegidos por su amor. La experiencia de este pueblo de Israel, descrita por Oseas,
nos va a servir aquí para comprender que Dios busca al hombre permanentemente por causa de su constante amor. Dios ama profundamente al hombre y a la mujer, al ser humano lo ama. ¿Y cómo se demuestra este amor? Para el profeta, el amor de Dios hacia el hombre no es un concepto o una idea bonita, o no es algo abstracto. El amor divino es comprobable, como la historia misma del pueblo de Israel, como la historia misma de nuestras vidas. El amor de Dios es comprobable en nosotros. Y en tres aspectos. La elección de Israel como el pueblo este pueblo de Dios, elegido en el versículo 1. Aquí Oseas consigna entonces, finalmente, nos hace entender por convicción de que Israel es un pueblo especial, porque Dios lo había escogido. Y este llamar no es otra cosa que elegir. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí esta elección tiene como base un amor libre de Dios y no méritos en ellos. No hay méritos en ellos. Y cuando hablamos de muchacho, es un pueblo pequeño en proceso de formación. Y ahí Dios interviene y lo salva. Y esto tiene que ver entonces con la historia espiritual de la fe y la confianza del pueblo. También la protección de Dios hacia su pueblo se menciona aquí en los versículos 2 al 7. En la historia de Israel, los cuidados de Dios a este pueblo, ¿no es cierto?, tan especial, fueron continuos. Su amor fue continuo, nunca se detuvo. Siempre estuvo dispuesto a proteger a Israel, Dios. Protegerlos de todo lo que sea idolatría. Porque aquí en el versículo 2 menciona: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí y sacrificaban a dioses ajenos, violando lo escrito allí en Éxodo, capítulo 20. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Es muy parecido a lo que ocurre hoy. Cuanto más Dios llama al hombre y al ser humano, parece que el ser humano se aleja más de él y sigue sometido a distintas idolatrías. Y aquí, en este texto, entonces, nosotros vemos esta historia maravillosa de cuidado, de amor y de guianza, guiarlos por el camino de la vida. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Interesante observar eso también. Aquí en forma figurada, ¿no es cierto?, por supuesto. Compara la protección de un padre con su hijo. A pesar de que se empeñaban en caminar lejos de Dios, ¿qué hacía Dios? Mire cómo actuaba en los versículos siguientes. Dice aquí que los atraía con cuerdas de amor, con paciencia, con esperanza, con nuevas oportunidades. Hoy ocurre lo mismo. Dios, aunque el hombre se empeñe en alejarse de él, Dios sigue atrayéndolo con cuerdas de amor. La cuerda de amor más grande que hemos recibido es la cuerda de amor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Con cuerdas de amor nos atrae, con paciencia, con esperanza, con una nueva oportunidad. Y el versículo 4 entonces es muy interesante porque describe la respuesta de Dios a la rebeldía. Mire cómo responde Dios a la rebeldía del pueblo. Y observe usted cómo respondió Dios a nuestras rebeldías, que respondió con amor, profundo amor, y ese amor hizo que nosotros cortáramos la rebelión, cortáramos con la indiferencia, con la incredulidad, y nos acercáramos a Él. Si la rebeldía los hacía caer en esclavitud, ¿qué hacía Dios? Si se alejaban de Él, los atraía con amor. En medio de la rebeldía, los hacía caer en esclavitud, pero los liberaba quitándoles el yugo. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Si los pecados les llevaban a la ruina económica y espiritual, ahí estaba Dios proveyendo. Se parece mucho al acontecer de estos tiempos. De los versículos 5 al 7 nos muestra que Dios da otra oportunidad a Israel, pero una prueba fuerte ahora, una prueba bastante fuerte.
No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre su ciudad y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces aquí hay una entrega a los enemigos. Ya no serían esclavos en Egipto, pero sí en Asiria. Los versículos 6 y 7 ponen en claro las razones por las que serían probados. No se querían convertir. No se quisieron convertir. No quieren convertirse para el tiempo de hoy. Persisten en seguir su propio camino. Y a causa de sus propios consejos, confiaron en sí mismos antes que en Dios. Muy parecido al acontecer, hermanos y hermanas, y familias que están adheridas a este culto, muy parecido al acontecer actual. Esto describe entonces una nación muy religiosa, pero muy rebelde. Y esto describe, cuidado con esto, cristianos evangélicos muy religiosos, pero rebeldes a veces. Y esa rebeldía tiene que terminar. El amor misericordioso de Dios, los versículos 8 al 12. Aquí encontramos entonces la tercera manera en que Israel comprobó el amor de Dios en la historia. Merecían ser castigados o dejados de lado, pero Dios estaba dispuesto a darles otra oportunidad. Merece la humanidad ser castigada y dejada de lado, pero Dios le da otra oportunidad. Dios, siempre actuando como tal. Defraudado, sufrido Dios, pero no puede dejar de amar. Y aquí el versículo 8 da testimonio de esto al describir el profundo dolor que se produce en Dios por la rebeldía de su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mire cómo dice después: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Se inflamó toda su compasión en Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo por usted y por mí a la cruz del Calvario. Y aquí entonces nos encontramos con la Biblia observándolos a través de Oseas, afirmando que la compasión de Dios se inflama cuando el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. No para que nos aprovechemos de estar sujetos a la sobreabundancia de la gracia, para estar constantemente cometiendo errores y pecados, aunque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso se lo dijo al pueblo de Dios. No se lo dijo a los que no creen en Él todavía, sino que les dio esa oportunidad a usted y a mí como hijos de Dios de no quedarnos en el pecado y decir, no, es que no tengo perdón. No, porque tenemos perdón cuando hemos pecado. Tenemos un abogado que nos ayuda. Y entonces esta gracia la expresa perdonando. El versículo 9 describe cómo Dios decide perdonar, hermanos, a su pueblo a pesar de todo. La razón es que Dios es Dios y como tal es inmutable, no cambia. Él permanece fiel a su amor, con que nos amó primero. ¿Recuerda ese texto? Y en los versículos 10 y 11 entonces Oseas describe el regreso de Israel de todas las esclavitudes, de todos los destierros, y cuando por fin habitarán definitivamente en sus casas. Oseas sella su profecía con la frase dice Jehová, es decir, son palabras confiables, son base real de la esperanza porque las pronuncia el Señor. Cuando nosotros estábamos en esclavitudes y destierros, viene el Señor y nos vuelve. Y por su palabra confiable nosotros seguimos perseverando y avanzando en su palabra. Mirando y completando tal vez esta idea en los versículos siguientes del libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11, vamos a observar también algo interesante para completar esta idea de que tenemos, de que el amor eterno de Dios nos inspira para proclamar el amor de Dios al pecador, como iglesia, como creyentes. Si las palabras de Oseas hacen eco en la cruz de Cristo, entonces aquí nosotros vamos a mirar también aquí vamos a observar que por esta cruz, es por esta cruz que sabemos entonces que Oseas antes no se equivocó cuando habló del amor de Dios. Y desde esa cruz, Pablo también nos habla del amor divino. Versículo 6 entonces del hermoso capítulo de Romanos,
capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, la palabra entonces nos indica y nos muestra Cristo es una obra maravillosa y completa a favor nuestro. Y aquí Pablo le da realce a la obra de Cristo, mostrando la condición de los seres humanos por quien él murió, débiles e impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces nosotros debemos observar que en este caso, cuando hablamos de debilidad, lo entendemos como una persona que no puede realizar su propia salvación, porque no es imposible. Y una persona impía es una persona que no puede ser buena por una condición interna. Y entre los hombres de esta humanidad es bien difícil que alguien sea capaz de dar la vida por otra persona, y si lo hace es porque hay una fuerte motivación, a lo mejor un parentesco, a lo mejor un cariño, una amistad. Puede ocurrir, pero es muy escasa la situación, una situación de esa envergadura. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aquí la obra de Cristo contrasta todas las cosas, porque él murió por los pecadores, por sus enemigos. Mire lo que dice: mas Dios muestra su amor comprobable, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que estando en la condición de pecadores, no había méritos en nosotros. Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero resaltar algo aquí que es importante, y lo digo cada vez que puedo. Ninguna persona en las iglesias evangélicas se salva porque a lo mejor desde niño, porque he escuchado este comentario, yo desde niño voy al templo. No. Todas, sin excepción, todas las personas, una vez ya en condición de declararse con justo juicio para decidir por Cristo o rechazarlo, todas las personas necesitan la salvación en Cristo Jesús. No hay manera de heredar la salvación a un pequeño. Es inocente hasta cierto tiempo, cuando ya tiene claridad para tomar definiciones, tendrá que decidir por Cristo o rechazarlo. Pero todos necesitamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra nos va enseñando. Aquí en el versículo 8 Pablo confirma que el amor de Dios se muestra a los hombres en forma palpable en la obra de Cristo en la cruz. Amor de Dios igual cruz de Cristo. La cruz de Cristo está motivada en el amor de Dios a los pecadores. Y en el versículo 9 entonces el apóstol Pablo empieza a hacer aplicaciones. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La muerte de Cristo nos ha salvado en el presente de la ira de Dios. Es decir, su justo juicio, ¿verdad? Pero estamos salvos. Pero también esa muerte es base de nuestra esperanza para ser salvos de la ira venidera, del juicio definitivo de Dios a los hombres, porque ya hemos sido justificados. Y aquí es donde entran algunas personas a decir: ¿alcanzaremos algo de la gran tribulación como creyentes? ¿Permitirá Dios que suframos su ira? Y si está diciendo aquí que hemos sido justificados, son palabras doctrinales que hay que ir siempre teniendo en cuenta y considerarlas en nuestros estudios personales o de iglesia. En el versículo 10, Pablo vuelve a repetir el mismo argumento, pero el resultado de la obra de Cristo lo llama ahora la reconciliación. Él le pone un nombre aquí, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
es decir, puestos en paz con Él. Y el versículo habla de más todavía, habla de que hemos sido justificados y reconciliados por la muerte de Cristo. Los versículos siguientes. Y el apóstol Pablo quiere enfatizar, amados hermanos, con más seguridad todavía, que podemos confiar en nuestra salvación por la vida de Cristo. No dudar, confiar, salvos por Cristo. Sabemos que Cristo murió por nosotros, pero no olvidemos también que resucitó por nosotros. Recuerde que el justo por la fe vivirá. Esto es gracias a que Cristo comparte su vida con nosotros, que antes estábamos muertos en el pecado. Y el versículo 11 entonces llega a la conclusión, concluye con la afirmación de que ahora sí nos podemos gloriar en Dios. Gloriarse es sentirse orgulloso por algo. En este caso no nos gloriamos ante Dios, sino en Dios, en Dios. Nosotros que hemos sido salvados, usted y yo, el que ha sido salvado, se gloría en su Salvador. Nos gloriamos en nuestro Salvador. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si el hombre quiere saber si Dios le ama, si se preocupa por Él, simplemente miremos su misericordia en la cruz. No hay demostración más grande del amor y la misericordia de Dios que esta. Y es lo que debemos creer y es lo que debemos proclamar. El amor eterno de Dios nos impulsa, nos inspira a seguir predicando el amor de Dios que perdona al pecador. Hermanos amados, fortalecidos por su palabra nos quedamos y nos guardamos en el Señor. Y una breve oración quiero hacer: Padre nuestro, que tu palabra se selle por tu Espíritu en nuestro corazón y que siempre esté el impulso en medio de este mundo necesitado, en un mundo confundido, en un mundo temeroso, con incertidumbre. Permanezca tu fidelidad por tu palabra, por tu Espíritu y por tu grandeza, bendito Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.